Ejercicio de vectores dice determinar analíticamente las componentes perpendiculares de la fuerza de 2200 newtons que ejerce el cable para sostener un poste, como se aprecia en la figura. Entonces tenemos una figura donde hay un poste y de este poste sale un cable que se dirige hacia el piso. Este poste tiene una magnitud de fuerza igual a 2200 newtons. Podemos poner aquí el símbolo de magnitud de la fuerza, 2200 newtons, y un ángulo entre el poste y el cable de 40 grados. Entonces vamos a calcular la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. Entonces, para calcularlo, primero vamos a dibujar en el plano cartesiano lo que es el cable, el vector de fuerza. Entonces yo voy a dibujar el eje Y y el eje X. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos el origen. Por lo tanto, este vector que sale de esta parte superior del poste y se dirige hacia el piso, yo lo voy a dibujar en el plano cartesiano. Por propiedades de vectores yo lo puedo desplazar y colocar en el origen, así que yo lo voy a colocar aquí en el origen del plano cartesiano. Así que tenemos aquí un vector cuya magnitud es 2200 newtons y este ángulo entre el poste y el cable sería de 40 grados. Entonces, a nosotros nos interesa el ángulo que se mide respecto del eje X. Por lo tanto, yo sé por geometría que el ángulo complementario de este ángulo de 40 nos encontramos en el cuarto cuadrante. El ángulo complementario debe de ser de 50 grados. Por lo tanto, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es de 50. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es este ángulo de 50 grados, porque el ángulo para los cálculos lo estamos midiendo con el eje X. Entonces estamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el eje X o la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Por lo tanto, si yo quiero calcular la componente de la fuerza en X, esta va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Va a ser positiva la componente de la fuerza en X, entonces vamos a multiplicar 2200 newtons por el coseno de 50. Y esto va a ser 2200 newtons por el coseno de 50. Coseno de 50 es 0.6427. Ya al evaluarlo en la calculadora, 0.6427. Así que multiplicamos 2200 por 0.6427 y me daría 1414.13 en unidades de newtons. Esta sería la componente de la fuerza en X. Ahora calculamos la componente de la fuerza en Y, es decir, Fy, que va a ser igual al producto de la magnitud de la fuerza F por el seno del ángulo. En este caso va a ser, sustituyendo, multiplicar 2200 newtons por el seno de 50, y seno de 50 nos debe de dar una cantidad de 0.766 y un 0 al final, 0.7660. Entonces aquí multiplicamos. Me faltó agregar el signo negativo porque como estamos en el cuarto cuadrante, la magnitud de la fuerza en Y es negativo. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación de 2200 por 0.7660, vamos a tener que el resultado sería menos 1685.2 newtons, que sería la componente de la fuerza en Y, y la componente en X que ya habíamos calculado era menos 1680, no, perdón, menos, sería positiva porque estamos en el cuarto cuadrante, sería 1414.13 newtons, y aquí tendríamos tanto la componente X como la componente en Y, y eso sería el resultado.